Eduardo Vitar, muchísimas gracias por la oportunidad. Este va a ser el primer podcast que vamos a grabar en español, para que sepa. Qué bien. Hermano. Y el primer podcast que vamos a hablar de política. Es un tema que a mí siempre me ha interesado. Y obviamente mucha gente no le gusta tocar ese tema de política o religión. Sí. Pero un placer tenerte aquí en el estudio y muy orgulloso. En la razón por qué. Para mí Venezuela sería el país y yo me quiero aguantar las lágrimas porque yo tengo mucho amor y para Venezuela, aunque no soy venezolano y tengo muchos empleados venezolanos, muchos amigos venezolanos, pero para mí Venezuela sería el país más rico del mundo, o es el país más rico del mundo, en petróleo, en oro, en minerales, en muchas cosas. Y me duele saber que Venezuela va al camino que va a Cuba. ¿Me entiendes? Y lamentablemente Cuba va a ser imposible salir en el régimen que ellos están ahora. Imposible. Pero Venezuela tiene todavía el poder del pueblo fajar con fuerzas armadas también, que muchos de ellos tienen, que Cuba no tiene. ¿Me entiendes? Para mí es un placer tenerte aquí, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Sam. Para empezar, yo he estado obviamente, un poco perdido de las cosas que están pasando. Yo sé que obviamente con estas últimas elecciones se las robaron, pero no sé exactamente en qué está quedando todo esto ahora. En el sentido de, por fin, si los Estados Unidos va a poder ayudar. Yo sé que negaron, ¿verdad? Las elecciones, muchos del país dicen que no ganó Maduro, que ganó la persona que estaba corriendo. Si por favor puedes tocar ese tema un poco y después de ahí vamos a ver por dónde cogemos el camino. Bueno, principalmente gracias por la oportunidad, por la invitación. Para nosotros es clave que se pueda entender profundamente lo que pasa en Venezuela. Porque lo que hemos tenido durante largo tiempo, durante muchas décadas, es un teatro, es una farsa lo que pasa en Venezuela. Principalmente desde el año 2004, desde que se instaló el sistema Smartmatic, que es el sistema electrónico de votación. En Venezuela viene ocurriendo un fraude sistemático donde no ocurren elecciones. Ocurre una trama donde dos actores, dos grupos se ponen de acuerdo y deciden lo que va a pasar por el país, deciden lo que va a pasar por la población y deciden básicamente cómo se reparten las cuotas de participación, las cuotas políticas dentro del país. Muy a pesar del drama, muy a pesar del deseo que tienen los millones de venezolanos de ser libres, de ser autónomos, de ser realmente defensores de su patria y todo lo que significa eso, ¿no? Pero básicamente en Venezuela existen dos grupos de izquierda. En Venezuela no existe la derecha realmente. En Venezuela existe un monopolio absoluto por parte de la izquierda. Un grupo que pertenece a la Internacional Socialista y un grupo que pertenece al Foro de Sao Paulo. Eso es claro para ustedes los cubanos que entienden que es el Foro de Sao Paulo, un grupo creado por Fidel Castro y Lula da Silva en los años 90, después que cayó el muro de Berlín. Pero también tenemos el grupo de la Internacional Socialista, dirigido por Pedro Sánchez, que es el presidente de España, quien recientemente rescató a Edmundo González de Venezuela, rescató entre comillas, lo digo. Pero para caer en tu pregunta sobre el tema de la elección, en Venezuela no ha ocurrido elecciones. En Venezuela lo que ha ocurrido es una farsa, donde le hacen creer a la gente que ocurre una disputa entre ambas facciones, donde la gente comienza una pugna de enemistad, donde la gente cree que hay una batalla convencional, y eso no es realmente lo que ocurre. Lo que ocurre es una distracción para crear una estrategia de indefinición política. La gente siempre termina creyendo de que algo está pasando, que algo va a pasar, que ya estamos próximos a resolverlo y que hay unos actores, que son la oposición entre comillas, decidiendo los destinos de la gente. Y esa oposición totalmente está comprada por el chavismo o por el castrochavismo en Venezuela. Ellos son los que gobiernan realmente el país. Venezuela vivió anteriormente un proceso de 40 años de izquierda anterior, que también ayudó al régimen de Castro en el pasado. Raúl Castro inclusive llegó a Venezuela el 23 de enero de 1959. Fue la primera incursión de Fidel Castro en Venezuela
legítimamente entrando a territorio venezolano en un avión de Aeropostal de Venezuela, con la anuencia del gobierno venezolano que por primera vez cumplía un año en el poder después de la salida de Marcos Pérez Jiménez del poder. Recordemos que anteriormente hubo varias dictaduras militares en Venezuela que protegían a Venezuela de todos la convulsión de la izquierda que estaba aconteciendo en el mundo, ¿no? De todas las guerras, todo esto. Y Venezuela en aquellos años se había convertido prácticamente en una tacita de oro, en un lugar donde la gente se acobijaba, donde la gente se recibía de buena manera y la gente tenía una oportunidad de no solamente de supervivir, sino también de desenvolverse, de trabajar, de crecer y de tener familia. Entonces, recordemos que en aquella época Venezuela tenía prácticamente dos oficios, en los años 30, años 50, o eras médico o eras sencillamente un obrero. Entonces, con esto de las guerras, con esto de las convulsiones en el mundo, comenzó a llegar de Francia, comenzó a llegar de España, comenzó a llegar de otras latitudes, inclusive de Sudamérica, comenzaron a llegar gente buscando oportunidades y Venezuela se convirtió en esa región que daba muchas oportunidades, incluidos cubanos también, que llegaron a Venezuela, y se conoció en esas épocas lo que fue los oficios en Venezuela. Se convirtió Venezuela en un país próspero, producto también de ese recibimiento al exilio, porque llegaron muchos arquitectos, llegaron muchos ingenieros, llegaron muchos agrónomos, llegaron muchos especialistas en diferentes áreas que comenzaron a desenvolverse y a mostrarle a Venezuela que tenía, además del capital humano, también tenía una riqueza en sus subsuelos y que había que explotarlo. Entonces básicamente eso comenzó a desenvolverse gracias también a la riqueza intelectual del exilio que se depositó en Venezuela por mucho tiempo. Entonces básicamente Venezuela hoy tiene que recuperar de dónde ha surgido, no solamente en ese escenario donde descubrió que tenía también ese potencial, sino también en su inicio, en su independencia, que fuimos, cómo logramos ser Venezuela, y que eso fue olvidado en el tiempo, pero también prudencialmente enseñado por la clase política que tomó el poder durante los últimos 65 años en Venezuela. Venezuela tiene aproximadamente el mismo tiempo que tiene la Revolución Cubana. No sabía yo eso. Sí, la Revolución Cubana tiene el mismo tiempo que la Revolución Socialista venezolana, que no es la misma revolución chavista, ¿ok? Es una revolución que tiene desde los años 28, con la juventud del 28, que se estaba formando en las universidades, una juventud marxista, una juventud leninista, trotskista, que se comenzó a formar en las universidades, que anhelaba, que deseaba que en Venezuela hubiese una revolución. Pasaron mucho tiempo gestando esa revolución, creando guerrillas. No tuvieron éxito porque la Fuerza Armada venezolana era muy fuerte, regímenes militares muy fuertes, de derecha, y que cuidaron a Venezuela muy bien sobre ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo, discúlpame, en ese tiempo, en esos años, ¿no? En los años 30, 50, ¿no? sí, del 30 al 50. Del 30 al 50, Venezuela era más como izquierdista en este tiempo, o siempre ¿cómo decirte? Era un país de... ¿Cómo decirte ahora? Es que, porque me confundí yo ahora mismo. Siempre estaba el poder de, obviamente, de tener como libertad y eso, y esta gente estaban tratando de cambiar todo, ¿no? Sí. ¿Cómo Bueno, recordemos que Venezuela siempre ha sido un país que ha dado el ejemplo de libertad en América, ¿ok? O sea, fue un país que tuvo un Simón Bolívar, por ejemplo, tuvo un Miranda, tuvo un Páez, tuvo muchos héroes, tuvo un Sucre, o sea, tuvo muchos héroes de la independencia. Discúlpame, no país así como de libertad, pero de libertad en el sentido de capitalismo, ¿no? Sí, un país muy próspero en ese sentido, un país en ese tiempo. Sí, un país que apuntaba a mostrar su talento, su prosperidad, su grandeza. Ha sido muy lento porque básicamente Venezuela no ha tenido esos buenos gobiernos que la pudieron llevar rápidamente a ese crecimiento, pero te recuerdo que desde el año 48 al año 58 Venezuela experimentó ese aceleramiento, estaba estancada básicamente,
y experimentó rápidamente ese proceso de engrandecimiento de la patria entre esos 10 años. Venezuela vivió esa experiencia, ese apogeo, pero posteriormente tuvimos una caída, producto de ese trabajo progresivo que hace la izquierda, porque es muy metódica, Claro. muy, ¿cómo se le puede decir? Muy calmada para hacerlo, Tienen la paciencia. paciencia. Y no tratan de al momento, sí, rápido. Exacto, Y empiezan con la juventud. exacto, porque es una batalla cultural. Correcto. Exacto. Empieza con la juventud. Y saben que hoy no, pero de aquí a 20, 30, 40, Sí. 50 años Es ya, generacional. ya toman el poder. Y es lo mismo que está pasando o que quiere Sí. pasar aquí, Sí, en los Estados Unidos. sí. ¿Tú me entiendes? Bueno, mira, entonces básicamente tuvimos eso. Desde esa época en adelante nos igualamos con Cuba en un proceso similar de la toma de la izquierda para el poder. Venezuela igualmente mucha gente decía no es una isla. Venezuela es un país que tiene mucha riqueza, es un país que tiene mucho talento, es un país que tiene mucha sabiduría, la gente se forma realmente en su ámbito, pero hay un gran problema. El problema es identitario, el problema es ideológico, el problema es cultural. Tenemos los mejores médicos, pero no tenemos el basamento ideológico. Tenemos los mejores arquitectos, pero no tenemos el basamento ideológico. Tenemos los mejores, no sé, ingenieros, cualquier personalidad en el mundo de la parte profesional, pero no tenemos el basamento ideológico. Entonces, cuando me hablas de lo ideológico, yo te puedo responder que hace mucho tiempo Venezuela olvidó su origen, su propósito, y al olvidar eso, te desconectas completamente. ¿Okay? Entonces, y eso en las escuelas obviamente no se enseña nada. no, pero es que la izquierda, desde que tomó el poder en el 59, en el 58, Ya perdón, cambió todo. cambió el sistema educativo y empezó a dar un adoctrinamiento progresivo de los estudiantes. Pero la gente que estaban viviendo ya, la gente medias mayores, obviamente que ya vivieron y vieron lo bueno, no pudieron todavía como cambiar y tratar de dar esa enseñanza todavía. No, porque Venezuela no vivió en ningún proceso de esto que te he mencionado, un comunismo o un socialismo en estos 65 años, ¿ok? Adicional al que hemos visto en un régimen como el venezolano chavista castrista, ¿ok? Lo anterior fue un régimen, vamos a decirlo así, electorero, donde habían dos grupos que se disputaban el poder y le hacían ver a la población de que había una elección y que era democrático. Pero en estos dos grupos que mantenían el poder de manera disimulada, diciéndole a la gente esto es democracia. Pero en realidad no era. Pero no era democracia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante esos 40 años estos dos partidos, Acción Democrática, COPEI y todos los que gravitaban alrededor? Ellos lograron adoctrinar a la población y lograron crear un vínculo irrompible donde le hicieron comerse el cuento a la gente de que estaba bien venderle tu voto al que estaba de turno o al que querías cambiar que estaba de turno. Entonces, la gente te decía claramente, ok, yo te doy mi voto, pero ¿qué me das a cambio? Mira, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar un autobús, te voy a dar, no sé, cualquier... Y no le daban nada. No, puede ser que sí, le daban una... ¿Tú crees? Sí, le daban una subvención, le daban una casa para pagarla en 20 años, le daban cualquier cosa y la gente era feliz con eso, ¿ok? Pero se creó ese vínculo de la compra de la conciencia. Entonces, fue un proceso metódico, ido en crecimiento, hasta la llegada del chavismo. Cuando llegó el chavismo, esto se empeoró. Porque ya no era una cuestión de que te voy a dar la casa para que me la pagues en 20 años. Que te la doy y no me la pagues si te das la gana, ¿no? O sea, haz lo que te da la gana con eso. No me pagues la luz, sino que estás conmigo hasta que el mar se seque. Entonces, básicamente es un proceso de sometimiento social de la dignidad, porque eso es lo que busca la revolución, someterte la dignidad al máximo, donde no tengas otra solución que depender del Estado. Entonces, básicamente es anular tu ser, todo, anular tu personalidad, tu dependencia, tu independencia, perdón. al país.
tu patria a cambio de, mira, yo necesito vivir. Yo necesito que me respeten por lo menos mi derecho a la vida. O que no se metan conmigo, por lo menos. Entonces, lo que ha pasado con mucha de esa gente que se mantuvo sometida. Otra gente se cansó, dijo esto no se va a resolver. Y ahí sumamos esos 10 millones de personas que salieron de Venezuela buscando una situación diferente. Venezuela es un país hoy sometido. Entonces, para entrar un poquito en la materia de lo actual, Venezuela es un territorio totalmente ocupado. Es como una Cuba. Es un territorio devastado. No existe el Estado. Hay una cosa que tienen que aprender los cubanos. Dejar de hablar de elecciones. Todavía hay muchos que hablan de elecciones o que hablan de la lucha democrática o que hablan de levantar una protesta o de hacer cualquier cosa. Eso no tiene sentido y eso es lo que le ha pasado a los venezolanos por mucho tiempo. Entonces, la razón acá que tenemos que componer una oposición real. Nuestra estrategia como juventud, como avanzada, es componer una juventud realmente que tenga otra visión, que sea una alternativa, que confronte lo convencional y que le pase por encima a los que nos ha marcado la pauta. Pero a lo que yo voy va a ser muy difícil porque va a haber como una guerra civil. No existe una guerra civil, porque No. no existe una guerra civil en una situación como la de Cuba o Venezuela, porque ¿qué pueblo tiene estos regímenes? ¿Qué pueblo tienen? No tienen pueblo. ¿Ok? Si me hablaras de la Revolución Cubana en el año 60, 62, 63, 64, 65, quizás pudieras tener un sector de la población apoyando a la revolución. O los primeros 10 años de esa revolución, apoyando ese sector de la revolución, que le proponía un cambio que tenía que esperar y que eso iba a llegar en algún momento. Pero que nos estaban bloqueando, que estaban haciendo una cantidad de cosas para que esto no se diera. Pero cuando han pasado 60 años, la gente dice, oye, esto es una ilusión, esto nunca va a llegar. Se me fue la vida esperando que llegara el cambio. Entonces en Venezuela pasaron 25 años de los mismos chavistas esperando que llegara el cambio de la revolución. Y nunca llegó. Hugo Chávez murió, la idea chavista continuó, el chavismo originario prácticamente desapareció, fue aniquilado. Cuando te hablo del chavismo originario, te hablo de los chavistas que respondían a Chávez. Uh-huh. De ese chavismo solamente te puedo nombrar uno dentro del sistema, que es Diosdado Cabello, que es el chavismo que proviene del sector chavista. ¿El resto quiénes son? Son personalidades que han sido colocadas estratégicamente ahí desde su inicio por los Castro. Uh-huh. Quien gobierna Venezuela son los Castro. Quien gobierna hoy Venezuela desde que Hugo Chávez murió en el 2012 son los Castro. Los Castro siempre desearon Venezuela desde los años 50, 60. Querían tomar el petróleo de Venezuela para poder financiar su revolución. Venezuela le envía hoy más de 100.000 barriles por día a Cuba, 100.000 barriles de petróleo. ¿Ok? Y así como eso, cantidades de dinero y una cantidad de temas de narcotráfico y otras cosas que van ligadas con esto. Y de eso se mantiene la revolución cubana. Entonces, pero lo que tenemos hoy es un híbrido de muchas cosas. No solamente tenemos la revolución cubana metida en Venezuela, tenemos el mundo árabe también metido en Venezuela. Lo peor del mundo árabe metido en Venezuela. Tenemos lo peor del narcotráfico metido en Venezuela. Tenemos lo peor del mundo garimpeiro, lo peor del mundo oro en Venezuela. Todo el mundo está comiendo y jaltándose y enriqueándose ellos del país. Exacto, porque si entendemos que fue el chavismo fue un cuerpo monolítico, tenía un líder, ¿ok? Que se basaba en una forma jerárquica del poder. Cuando Hugo Chávez es sacado del poder, sacado del medio, y no fue sacado del medio por una enfermedad común y corriente, fue una enfermedad prácticamente acelerada o inducida por el régimen castrista, que veía de alguna manera a un enemigo, a Hugo Chávez, como siendo un actor que desplazaba a la revolución cubana, una revolución que de alguna manera siempre quería tomar el protagonismo de las revoluciones en América Latina o la conducción política del fenómeno del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla o de todos estos grupos de la internacional progresista o de la izquierda internacional.
Entonces, básicamente, vieron a Chávez como un nuevo fenómeno que desplazaba totalmente a Fidel Castro del escenario identitario de la izquierda regional. Entonces, bueno, mira, vamos a sacarlo del medio y ponemos a una figura como Nicolás Maduro. Que ni es venezolano. Es un colombiano que se formó en la guerrilla de Colombia, ¿ok? Nació en la frontera con Venezuela, pero desde muy niño fue formado en Cuba. Y él, en los años 80, 90, se involucró aún más en los fenómenos revolucionarios. Fue de las primeras personas que visitó a Hugo Chávez. Chávez cayó en el año 92, el 4 de febrero de 1992, cayó preso por el asalto, la intentó la militar al Palacio Miraflores, el 4 de febrero del 92, que fue un asalto premeditado, fue creado por los actores políticos tradicionales, que ya estaban en caducidad, ya estaban caducos, y le querían vender a la población de que había alguna alternativa. Ellos mismos crearon su alternativa, ¿ok? Le vendieron a la población a través de los medios de comunicación de que había una alternativa diferente a la que estaba gobernando el país hasta ese momento. Entonces, bueno, Chávez llegó al poder y de las primeras personas que comienza a visitar a Hugo Chávez en la prisión era Nicolás Maduro. Cuando Hugo Chávez sale en el año 93 de la prisión, la primera persona que sale con Hugo Chávez a visitar los sectores populares, y va a Colombia, y va a La Habana, y va a la Universidad de La Habana, y hacen el juramento de la Universidad de La Habana, y van a la Casa de Simón Bolívar en Colombia, y van a Montevideo en el año 95 y se inscriben en el Foro de Sao Paulo, 5 años después de la creación del Foro de Sao Paulo. Bueno, esa persona era Nicolás Maduro, que acompañaba a Hugo Chávez en toda esta, entre comillas, gesta, ¿no?, por la revolución. Entonces fue un proceso metódico que hay que entenderlo. Nuestro proceso no es fácil, pero no es imposible. Porque si hacemos nuestros paralelos en los tiempos, nosotros estamos mucho más avanzados en el entendimiento de ese proceso que ya ocurrió. Correcto. Entonces lo que nosotros necesitamos en la actualidad es que jóvenes como tú, jóvenes menores que tú, jóvenes como los que nos están viendo, comiencen a entender este proceso y digan, oiga, hay un gran chance de que nosotros desplacemos a la clase política actual. Vamos a organizarnos, vamos a formarnos, vamos a articularnos. Pero eso toca mucho valor. Así es. Y mucha gente algunas veces piensan que, tú sabes, prefieren vivir tranquilo y no quieren tomar ese valor para, ¿sabes?, poder morir por el país. Sí. Pienso yo. Bueno, mira, Pienso yo. Ese es el mayor valor que deberíamos tener como hombres en esta tierra, ¿okay? Luchar por los nuestros, ¿okay?, por lo nuestro, nuestra tierra, por los que nuestros antepasados también pelearon, que costó muchísima sangre, sudor y lágrimas, y pensar en la actualidad en algo común, como simplemente tener una familia y dedicarnos a nuestra vida, procrearnos y morir, es algo totalmente, para mí, muy elemental en la actualidad, viendo todo lo convulsionado que está el mundo. Entonces, si los hombres buenos no hacemos nada, ¿qué va a quedar para el mundo? No va a quedar nada. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar, tenemos que articularnos, tenemos que no parar, pero sobre todo no precipitar. Los tiempos son los tiempos. Correcto. Entonces, creo que es fundamental la formación, creo que es fundamental la articulación, y en función de eso el momento va a llegar. El desgaste también juega un valor fundamental agregado a todo lo que estamos haciendo en esa sinergia, y nuestro momento de alguna manera se va a aproximar de acuerdo tanto al desgaste como al conocimiento y a la necesidad de que eso se consolide. La gente quiere realmente ver algo distinto a lo que se ha visto hasta ahora. Muchos de ellos pienso que obviamente quieren el cambio, pero también tienen un miedo. Sí. De hablarlo, de decirlo, pienso yo, ¿no? Bueno, ¿en qué no existe miedo en la vida? No, yo sé. Si vamos al proceso de pareja, por ejemplo, como te vas a casar con tu esposa, tienes un miedo porque ¿qué va a pasar mañana después de casarte? Sí, no, Vamos a enfrentar esa realidad, ¿no? Cuando vas a tener un hijo, también tienes un miedo porque sientes que vas a vivir una experiencia totalmente diferente. Cuando vas a tener un trabajo nuevo, también enfrentas un miedo. ¿Cómo vas a desenvolverte en ese trabajo las primeras semanas, los primeros meses? Y así la vida se trata de miedos. Lo importante es sobrellevar esos miedos y enfrentar esos miedos. Entonces nos hemos convertido en nuestra única esperanza. Nosotros entendimos de que hay que vencer el miedo. Lo vencimos muchas veces,
en el asfalto, en la calle. Hay que vivir ese miedo para poder entender que, que las cosas que vives en esos momentos son nada. Son nada frente a lo peor que puede vivir otra persona que está en una mazmorra, siendo torturada, siendo, no sé, descuartizada, siendo torturada hasta más no poder. Y sentir esa oportunidad de poder acabar el dolor del otro es algo clave. Entonces yo creo que vamos a tener Venezuela ha luchado mucho. En Venezuela hemos tenido varios procesos de convulsiones, varios procesos donde hemos tenido el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el régimen, pero que lamentablemente, estando a punto de conquistarlo, no ha sido posible la consolidación de ese proceso, no por culpa nuestra, sino por culpa de terceros. De ¿Sí? terceros. De terceros. Cuando te hablo de terceros, te hablo de la comunidad internacional, te hablo de la conducción política, te hablo de sectores económicos. ¿Qué conducción política? ¿Del mismo país o de los países de afuera? Bueno, de ambos. Ah, ok. ¿Okay? Yo te hablo de la conducción política interna, por ejemplo. Ujú. ¿Quién conduce la oposición en Venezuela? La oposición que construyó el régimen. Claro. La oposición que el régimen puso ahí para validarse, para sentir que alguien le está contrariando en televisión. Wow, ¿sabes? Esto para mí es todo nuevo porque yo no sabía. Yo de verdad pensaba que el otro partido era de ver, ¿sabes? Y yo veía las noticias y dije, wow, mira, la tal señora que estaba, Hmm. que yo vi en tus redes, dije, y yo me quedé, ¿sabes? Machado no es. Sí. Pero en nuestro caso no podemos entrar. Yo dije, esto, ¿sabes? Me ericé. Yo me ericé y dije, no lo puedo creer. Es como si todo fuera como, así como tú dices, como lo pintaron así y cogiendo al país entero como si fueran unos bobos. Bueno, nos cansamos de advertir esto muchas veces, no solamente en el asunto de Machado, sino en el asunto de Guaidó. Personas como tú se emocionaron con el asunto Guaidó. Ujú. Mucha gente que nos está escuchando, hablamos de Guaidó acá y mucha gente dice, oh, sí es verdad, Juan Guaidó. La gente hasta olvidó eso. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue recientemente. Sí. Eso fue del año 2019 hasta el año 2023. Entonces, estos procesos ocurren constantemente en Venezuela. Pero Antes se tiran, de Guaidó fue discúlpame, otra Eduardo, gente. pero se tiran a la calle y, ¿sabe? Y demuestran tantas, y uno dice, man, puede ser, y esa esperanza que le venden al país, al pueblo, ¿sabes? Eso es algo, Realmente- pero es que, man, es que para mí todavía no lo puedo ni creer. No, pero es que realmente ellos no tienen nada que ver con la calle. Hay una confusión ahí. ¿Ok? Ok. Una cosa es lo que pasa con la gente y otra cosa es lo que pasa en la política. Si te pongo dos ejemplos, por ejemplo. Disculpa la redundancia. En 2014 tuvimos la convulsión social de la juventud, de las universidades, de la sociedad civil. Tuvimos sectores militares, sectores policiales que se levantaron también. Ujú. Y en medio de esa convulsión social no había vuelta atrás. Había un proceso que estaba creciendo y el régimen estaba asustado. ¿Qué hace el régimen para frenar eso? Le dice al opositor, hey, intercede, involúcrate ahí, conduce eso. Te pongo todas las cámaras. Entonces, en Venezuela, ¿cómo es posible que tengamos una tiranía y tienes todos estos medios de comunicación cubriendo al líder de la oposición? ¿Por qué estos medios no son presos? ¿Por qué estos medios son permitidos? Esto es un denominado, Ujú. así se denomina, la oposición permitida. ¿Ok? Es la oposición favorable al régimen. Entonces, lo que no le conviene al régimen es que haya una explosión social. Que la gran olla de presión explote. Explote. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa olla de presión explote? Es que esté bien sellada la olla. ¿Y qué significa que ese tapón, esa válvula esté bien sellada? Que no haya posibilidad de negociación. No hay acuerdos. No hay diálogos. No hay elecciones. Es libertad o nada. Es decir, te voy a sacar del poder porque estoy cansado, porque se agotó el sistema y porque merecemos una transformación real
de nuestra experiencia que estamos viviendo hoy en Venezuela o en cualquier país del mundo. Entonces, cuando tienes esta válvula sellada y se entiende a nivel social que no hay negociación posible, se logra el objetivo. Ahora, cuando la válvula de esta presión social no se entiende, cuando la gente no entiende por qué está luchando y la gente empieza a pelear, te pongo el ejemplo de Cuba y Venezuela. Cuando la gente empieza a luchar por la luz, por el agua, O por comida. por la comida, no está entendiendo el problema. Pero así como comienza el comunismo. El comunismo primero lo que hace es te quita todo y solamente te quita, te afecta la barriga, el hambre, porque ¿qué es lo que uno va a hacer? Familia, déjeme buscarle comida a mi familia. Sí. Y se le olvida a ellos de lo que está pasando alrededor de ellos, Sí. porque lo más importante es tenerle, ¿sabe? Un techo y comida para mi Sí. familia. Y así cuando el gobierno, ¿no? Los que están ahí encargados se pueden empezar a manipular todo y tomar todo el poder de todo. Así es. Entonces, bueno, mira, lo importante es el entendimiento de esto. Si se entiende, podemos dar una gran avanzada. Se entiende. Si no se entiende, pasa lo que nos está pasando en Venezuela. Pasa lo que les ha pasado en Cuba. Y lo ¿Cuál que va es a pasar a nuestro- otros países también. Claro, Nicaragua es el otro ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es el norte nuestro? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. La libertad. La libertad. La libertad no tiene en medio una negociación posible. Pero yo nunca, discúlpame Eduardo que te sigo cortando, es que yo nunca he entendido por qué tener tanto control y tanto poder. ¿Sabe? Si ellos de verdad aman el país, si ellos de verdad aman el país como ellos dicen, es para tener, ¿sabe? Capitalismo, ¿sabe? Pero es que ellos no aman el país. Ellos No, aman yo el sé. poder. No, yo sé, pero le dicen a la gente que sí, que Sí, aman el claro. país, todo es buen para el país. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y cómo la gente no lo ven de esa manera? Es que, no sé. Bueno, es un mecanismo. Esto es un mecanismo. Porque de eso se sostiene ese poder. Del engaño, de la ficción. Y robándole Ok. de todo. Es como una ficción, por ejemplo, decir que tiene un partido. Decir que tiene un Congreso. Decir que tiene la Cámara Baja, que tiene el Senado, que tiene esto, que tiene aquello. Decir que bueno, que tiene unos alcaldes, unos gobernadores. Pero no, todos están comprados. No. Ellos responden a una máxima figura. Oh, El sí, presidente les dice, no el presidente, porque la figura presidente no existe. correcto. ¿Ok? Es el tirano. Porque en Cuba ni siquiera hay una dictadura. Eso hay que entenderlo. Mm, ¿Ok? En Cuba no hay una dictadura. ¿Qué es lo que hay? Una tiranía. En Venezuela hay una tiranía. Entonces las dictaduras, de alguna manera, son legales. Están en la Constitución. Quizás no se llaman dictadura. En Estados Unidos existe la figura dictadura. En cualquier país existe la figura dictadura. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de la ley marcial. Ujú. Es una figura especial donde la gente viene a restituir el orden. O sea, el poder, los que están en el poder vienen a restituir el orden. Correcto. En el Martial caso law. de Cuba, por ejemplo, estuviéramos en una situación de convulsión, llegan los militares, toman el poder, ponen orden, pasan un tiempo prudencial, llaman a elecciones y salen del poder. Eso es una dictadura. Es el dictado el mandato de una persona que está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Como se habla en la escuela. Sí, sí, sí. Te dicen, copia acá el dictado. ¿Ok? ¿Qué es el dictado? Lo que te está dictando una persona. Correcto. Entonces alguien te dicta, mira, vamos a hacer tal cosa. Primera cosa, segunda cosa, tercera cosa, quinta cosa. Se cumplió todo, la meta está cumplida, me voy. O me voy cuando la gente ya no me soporte en el poder, enciendan las presiones, me monto en un avión y me largo. Pasó en Chile con Pinochet, pasó en Venezuela con Pérez Jiménez, pasó en otros países. Dictaduras militares que vinieron a cumplir la misión, se fueron por presión social en la primera. En la primera. Entonces, Venezuela no tiene eso. Cuba no tiene eso. Porque una dictadura de 65 años. Eso no es real. O sea, ¿cuál es la prosperidad que ha dado la dictadura actual? Porque la mayoría de las dictaduras militares han dejado una prosperidad. Han tenido un objetivo. Veamos el caso de Chile. Revisemos el caso de Brasil, en las dictaduras militares. Revisemos el caso de Venezuela.
Han dejado un precedente. Grandes obras. ¿Tú no crees que nosotros acá, cubanos acá, venezolanos de acá, enviando dinero, enviando cosas allá, está ayudando? Es uno de los métodos que utiliza el régimen para financiar su modelo. ¿Ok? Porque el dinero circula internamente. Y uno sabe, como tiene familia allá, no va a dejar que la familia pase hambre, no va a dejar que la familia, ¿sabe? Se mueran si están en el hospital y le hace falta alimentos, medicina. Si de verdad uno, aunque le va a doler a uno, es parar y parar de enviar alimentos, dinero a sus seres queridos allá, en esos países, pienso yo. Sí, no estaría mal si de alguna manera esto hubiese estado concatenado con un plan de una oposición real. Porque mientras estás llevando adelante un plan, estás financiando a tu familia. Eso no está mal. Ahora, seguir manteniendo a tu familia por décadas, mientras no hay un plan, eso es verdad. Se sostiene el régimen en el poder. Correcto. Entonces, hay que tener otro plan. ¿Quién es la oposición? No hay oposición. No existe oposición. Entonces, hay que trabajar para que haya oposición real. Y la oposición real, ¿qué va a procurar? Que haya una salida del régimen del poder. ¿Por la vía cuál? La de la fuerza. Es decir, los cubanos en Estados Unidos tienen que organizarse y decir, a mí Estados Unidos ni ningún país me va a decir cómo yo voy a gestar mi libertad. Porque entiende algo. Estamos en una época quizá diferente, pero en la misma situación de hace 200 años. Es decir, nuestro territorio no vale mierda. Nuestro territorio es un desastre. Nuestro territorio está sometido. Nuestra gente está domada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Liberarla. Estamos hablando de una segunda independencia. Eso es lo que tenemos que gestar para nuestros países. Entonces tenemos que juntar a los mayores hombres de nuestro país, a los hombres que estén mejor formados, a los que además tengan las pelotas más grandes para dirigir una cosa común. Pero ¿tú crees que ya cuando están acá y están viviendo bien acá, no, se van a olvidar? No. Y dice, ¿para qué voy a luchar yo? No, porque depende de quiénes sean esas personas. Hay algunos que sí se dedicarán a su vida. Hay otros que no se dedican a su vida. Se dedican en cuerpo y alma a esto. ¿Ves? Hay que cazarlos con pinzas. Hay que identificarlos. Hay que ayudarlos. Porque indudablemente tienen un propósito en la vida. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no voy a descansar hasta liberar a mi pueblo. Es un propósito de vida que existe. ¿Ok? ¿Cuánto va a demorar eso? ¿1 año más? 2 años más? 3 años más? No lo sé. Lo que sea. Lo que sea. Pero si algo tengo la certeza es que lo vamos a alcanzar. Porque de todo lo que hemos advertido durante décadas, existe un precedente. El precedente es la comprobación. Este chico con 19, 20 años, 21 años, 22, 23, los años fueron pasando. Y lo que estoy diciendo hoy aquí ya lo venía diciendo hace años. Wow. Entonces la gente viene diciendo, este chico lo dijo, este hombre lo dijo, este tipo lo dijo. Entonces pasaron 10 años. ¿Quién estaba en la razón? ¿Nosotros o esa oposición? Esa oposición se encargó de convalidar esos fraudes. Se encargó de atomizar los verdaderos momentos claves para la libertad. Perdimos momentos importantes para la libertad, donde el régimen pudo haber caído por esto. Y no se gestó. ¿Por qué? Porque esa oposición, te decía en televisión, eso no es democrático. Eso no está bien. Nos están matando a la gente. Bueno, ¿y la libertad es cómo? La libertad es con sangre. Lamentablemente. Es que lo están matando como sea, pero no lo están publicando. Sí, pero si vamos al caso, tuvimos el año 2002, Chávez salió del poder en un día. Previo a varios procesos, ¿ok? Previo a varios procesos, la Fuerza Armada, sociedad civil, 0 partidos políticos. Chávez sale del poder el 11 de abril del año 2002. Lo montaron en un helicóptero, lo llevaron a una isla, la llamada La Orchila, lo sometieron, hicieron una junta cívico-militar y la gente estaba feliz. Chávez estaba ¿Tú fuera. crees que ese fue el momento, uno de los momentos que tal vez el país podía... Sí, claro.
Claro. ¿Y Pero en qué ¿quién? falló el país entonces? La oposición. El chavismo estaba derrotado, desmoralizado, porque su máximo líder estaba fracasado. Claro. ¿Pero por qué ocurrió eso? Ese mismo día Chávez apostó francotiradores cerca del Palacio de Miraflores. Mataron aproximadamente 19 personas con tiros en la cabeza. Se demostró que Chávez era un genocida, un asesino. Las Fuerzas Armadas, por orden del presidente, estaban recibiendo la orden de aplicar el Plan Ávila. Un plan como de ley marcial. ¿Ok? Mira, suspensión de garantías. Sáquenme a los tanques, sáquenme a los aviones, mátenme a los que tenga que matar, pero contrólame el poder. Los militares le dijeron no vamos a aplicar el Plan Ávila. Ya, la gente suya ya ha matado a más de 19 personas en la calle y no lo vamos a seguir aceptando. Usted va preso. Le hicieron firmar la renuncia, Chávez se montó un helicóptero y lo llevaron a la isla La Orchila. Ni Fidel Castro lo quiso recibir en Cuba. Dijo, aquí no, yo no quiero a Chávez acá, me va a causar más problemas. ¿Qué hizo la oposición? Se fue a los medios de comunicación convencionales, los más grandes, como Venevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión, todos estos medios de comunicación grandes, y dijeron lo que estamos viviendo es un golpe de Estado. Esto no es legal. Esto no es legítimo. Chávez ganó por la vía democrática en la constituyente del año 2000, porque Chávez ganó en el 98 la elección, pero convocó una constituyente en el año 2000. 2 años después, Chávez comienza una purga de las Fuerzas Armadas y comienza una purga de PDVSA y de las instituciones del Estado, ¿no? Y todo el mundo se comenzó a sublevar. Decían, mira, pero el presidente no tiene esas potestades. Comenzó a aplicar los decretos ley presidencial. Y todo el mundo se comenzó a rebelar. Y la oposición, esta oposición de María Corina, de Capriles, de Guaidó, de Leopoldo López, de Henry Ramos Ayú, de Ledesma, toda esta gente se fue a los medios de comunicación a decir, esto es un golpe de Estado. Chávez tiene que volver al poder. Él ganó democráticamente. Los que están asumiendo lo que es la Junta de Gobierno son unos golpistas. Le llamaron el carmonazo a esto. Inmediatamente, los militares que eran minoría del chavismo se comenzaron a valentonar, se comenzaron a emocionar, a decir, oh, si la oposición nos está validando, ¿por qué nosotros no vamos a dar la cara? Vamos a dar la cara. Y comenzaron a alzarse, a llamar al pueblo violento, a los de ellos, que son violentos, bastante violentos, son minoritarios, pero son violentos. Te hablo de grupos de 100 personas, de 200 personas, que los congregas en un lado con armas y ya hacen mucho ruido. Y comenzaron a convocar helicópteros, comenzaron a llamar gente y buscaron a Hugo Chávez en La Orchila y lo trajeron de nuevo a la capital. Y vendieron esto como un acto heroico. Y comenzaron a perseguir al gobierno. Esto todo fue como planificado. Planificado. Ay, mi madre. Entonces, a partir de ahí sucede en Venezuela una especie de teatro. Ajá. Donde la oposición real se tuvo que ir. Muchas de estas personas hoy tienen 90 años, 80 años, esa oposición. ¿Okay? Muchos de ellos ni entienden este problema. Se los trata de explicar que fueron víctimas de esta oposición y dicen, no, Eduardo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer unidad, vamos a seguir trabajando. Conmigo no cuentes. Con esta gente no voy ni a la esquina. No, claro que no. Porque esta gente fue la que hizo fracasar tu acción. Tu acción estuvo correcta. Tu mala operación estuvo en no blindar los escenarios para que esta gente no jodiera tu escenario. Pero mucha de esta gente no entiende esto. Porque le comieron el cerebro. No tienen el conocimiento para eso. Entonces, sencillamente, no tienen esa malicia. Se dejaron joder. Se quedaron viviendo en el exilio. El amiguismo, sobre todo el amiguismo, de estar todos unidos en una misma coalición. Somos la oposición. Con nosotros eso no va. Con nosotros eso no existe. A mí no me va a llamar una acción de una reunión de esta oposición para, mira, vamos a hacer una unidad con Eduardo Vitar, con fulano, mengano, sutano, vamos a toda la oposición. No, porque ustedes no son oposición. Correcto. Ustedes son socialistas. Y yo no me junto con socialistas. Entonces nos vamos a sacar a unos socialistas con unos socialistas. Supongamos que vamos a la guerra. Y nosotros acá somos los generales que vamos a decidir sobre esta guerra. Pero resulta que antes de nosotros había otra dirigencia que intentó hacer algo, pero nunca pudo. Pasó años haciéndolo.
y digamos, bueno, vamos a ser buenistas con ellos. Tráiganlo y métanlos en esta reunión. Vamos a hacer algo, vamos a tomarnos unos palos acá. Vamos a tomarnos unas cervezas. Y nos emborrachamos todos. Y resulta que los emborrachados terminamos siendo nosotros y le decimos a esta gente, mira, ahora vayan ustedes. Porque nosotros no nos sentimos bien. Yo te digo algo. Yo preferiría posponer el combate hasta que me sienta bien a delegarle en un traidor el combate. Seguro. Porque un traidor no puede no puede dirigir el combate. Porque ¿qué es lo que te va a originar? Frustración, distracción, derrota, decepción. Eso es lo que te va a originar. ¿Y cómo te repones de eso? Necesitas años para reponerte de eso. 1, 2, 3, 4 años. Todos los procesos de convulsión social en Venezuela, de cada vez en cada vez, se necesita un tramo de tiempo para recuperarse. Del año 2014, una gran confrontación que duró desde febrero hasta julio, necesitó del 2014 al 2017 para reconvocar una nueva. Para que en el 2017 fuese mucho más grande que en el 2014. Pero antes del 2014, ¿qué existió? Hubieron otros fenómenos. Pero no tan elevados como el 2014 o 2017. Si nos vamos mucho más atrás, al 2014, tuvimos el 2007. El 2007 fue bastante candela en Venezuela. Entonces pasaron 7 años, de 2007 a 2014, para tener otra gran convulsión. Pero del 2017 en adelante, ¿qué ha pasado? Más nada. Han pasado intentos conatos de convulsiones donde el régimen coloca a un Guaidó y coloca a una María Corina. Ve una convulsión y coloca a un líder. Mira, distráeme esto. Diles que sí, que mañana, que vamos, que paso a paso, esto va a pasar algún día. Que tienes el apoyo de la comunidad internacional, que te vas a la comunidad internacional a pedirle los apoyos, que Trump está apoyando. Y engañan hasta a un Trump. Lo engañan. Lo engañan. Porque no saben quiénes son. Trump no sabe quién es una María Corina Machado. Trump no sabe que María Corina Machado, por ejemplo, fue la creadora de la ley de desarme en Venezuela. Fue ella que ideó la ley. La segunda enmienda que ustedes defienden en Estados Unidos, que es el derecho a portar armas, en Venezuela no existe. Venezuela no era constitucional como está en la condición de una segunda enmienda. Pero existía el derecho a portar armas. ¿Okay? Entonces, este proceso se convirtió en algo más tedioso, donde solamente los criminales pueden tener armas. Es que lo van a tener como sea. Exacto. Eso es como sea, lo van a tener. Pero no en importa. Venezuela, el hacendado, el ganadero, el agricultor, el que tenía una tienda, el que tenía una empresa, podía tener armas anteriormente. Ya no. Ya no. ¿Y quién organizó esto? María Corina Machado con la oposición. Porque ellos decían que el país estaba muy convulsionado, que había muchas armas en la calle. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Desarmar a los legítimamente armados. Hay otro proceso en Venezuela que se está viendo de un tiempo para acá, que no existía. Venezuela ha sido siempre un país muy conservador, históricamente. Y ahora comienzas a ver esta proliferación del movimiento LGBT en Venezuela. La bandera arcoíris, todo este tema. Esto no se veía. ¿Y quién lo fomentó en Venezuela? El partido de María Corina Machado. Ella es la principal voz del partido LGBT en Venezuela. Esto no lo saben en países como los Estados Unidos. Y por eso nosotros tenemos que hacer el trabajo para que se entienda a profundidad en un gobierno como el de Donald Trump, que es bastante conservador, que cree en estas ideas, que defiende la familia, que defiende todos estos valores, que puede entender que nosotros queremos para Venezuela estos mismos valores. Y que no nos representan estos actores que supuestamente dirigen una convulsión social o que dirigen una oposición al socialismo. ¿Con qué más? Con progresismo, con el globalismo. Esto no es lo que nosotros profesamos y llevamos adelante. Wow. Es que todavía no lo puedo creer yo. No lo puedo creer. Las próximas elecciones, ¿cuándo son entonces? No se sabe. No existe elección. Ok, ¿cuándo? Pero, ¿qué es lo que toca entonces? ¿Cuál es el próximo motivo entonces para
El motivo lo tenemos todos los días. Claro, ¿ok? el motivo lo tenemos, Hay un motivo que es la libertad, ¿ok? Lo más importante es ponernos de acuerdo. y tomar acción. La acción se va a ir tomando, siempre se toma de manera progresiva y va escalando. Lo importante es que la gente entienda que no hay un intermediario que negocie esto para una elección. No, Que no puede. negocie No, esto no, para es que, nada. es que no se puede. Es tomarlo a fuerza. Hay que Exacto, tomarlo a fuerza. Exacto. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? ¿Y tú crees que los Estados Unidos puede ayudar? Puede ayudar, pero tiene que Pero tú entender no este crees que problema. pero tú no crees que si los Estados Unidos entran va a tal vez causar una guerra mundial, No. porque Rusia tal vez puede entrar. No. Yo sí creo que habría un caos. Porque mira, Estados Unidos no va a mandar un ejército a Venezuela para hacer la libertad de otro. O sea, crearle la libertad a otro. Pero lo hicieron en el Medio Oriente, ¿no? Allá. Cuando Ha sido un fueron desastre todo. No, yo sé, pero lo hicieron. Mira, ¿qué tenemos en Siria, por ejemplo, hoy? ¿Ok? En Siria tenemos un desastre. ¿Ok? O sea, mucha gente me cuestionaba porque criticaba lo que estaba pasando en Siria en el tema de Al-Assad, Ujú. sobre el tema de sacarlo del poder. Decía, esto es un teatro. Son unos tipos mucho más radicales que van a oponerse a los valores cristianos y van a perseguir a todo el mundo y van a matar a todo el mundo. Es lo que está pasando hoy. Mucha gente no lo vio. En Venezuela, ¿qué nosotros vemos? Si hay una opción, una operación internacional quirúrgica para sacar a Maduro del poder y no se entiende el problema, y es esta oposición la que está en el medio, entre comillas, mediando, negociando. Y es esta oposición la que revisa todos los procesos y la que recibe la información directa. ¿Qué tú crees que va a hacer esta oposición? Le va a decir a Maduro al oído, en 24 horas está llegando un barco, en tantas horas están llegando los aviones, negociemos rápido antes de que Estados Unidos se meta acá, para vender la ilusión a los Estados Unidos de que ya hubo un cambio y que ya todo está resuelto. Entonces, esto es algo para lo cual Estados Unidos no está preparado porque no sabe con qué oposición se está manejando. Es una oposición complaciente que convive con el sistema. Entonces, lo que más le favorecería a Estados Unidos es revisar el teatro que hay, es analizar el panorama, buscar una oposición real y negociar con esa oposición real lo que puede ocurrir en Venezuela realmente. Y a la fuerza sacar a esta gente y poner la persona Y adecuada. poner un gobierno especial, que sería básicamente un gobierno especial para la restauración del país. ¿Okay? Ese gobierno Y poner gente también, porque es sacar a todo el mundo. Estamos hablando de que no es sacar a Maduro, es sacar todo un sistema. Todo ¿Ok? todo el sistema. Entonces, básicamente es ponernos de acuerdo todos, tanto en la comunidad internacional como actores reales, y alinear a la comunidad interna, a los venezolanos, de que va a haber un proceso traumático, real, auténtico, donde no solamente se va a desplazar al régimen, se va a desplazar a la opoficción. Porque existe una opoficción, Correcto. que es la oposición de mentira, que hizo que por más de 2 décadas el régimen se mantuviera de una manera desapercibida en el poder o indefinida en el poder. Porque muchos países dijeron que el gobierno chavista era democrático y nunca fue democrático. Nunca fue democrático. Chávez no ganó esas elecciones electrónicas, nunca en la vida. Ellos desde que instalaron elecciones en 2004, se robaron todas las elecciones en Venezuela. Capriles ganó 2 elecciones en Venezuela, en 2012 y 2013. Le ganó a Chávez y le ganó a Maduro. Pero hablan de... Capriles no estaba también en esa... Es lo mismo. O sea, Capriles es un María Corina también. O sea, Por eso a lo que yo voy, eso todo era siempre mentira entonces. pero es que eso forman parte de la misma estructura. Es que uno como se da cuenta que todo es una mentira entonces. Se ríe, pero es verdad. Es increíble. Suena increíble. ¿Cuántos venezolanos? Suena increíble, pero no es nuevo. No, yo sé. Es que esto no es nuevo. Claro, Esto claro que no, pero es que años de una práctica marxista. El marxismo plantea esto. O sea,
Lo hizo Hitler, lo hizo Lenin, lo hizo toda la izquierda mundial, lo planteó, Claro. ¿ok? Y ellos inclusive hablaban de crearse su propia oposición para que no existiese la alternativa política. Siempre tenían una oposición comprada, Correcto. complaciente. ¿Tú crees que eso está pasando? ¿Tú crees que eso tal vez está pasando también aquí en los Estados Unidos? Ha pasado acá, Ok. ha pasado acá claramente, porque básicamente en todos los gobiernos llega una corrupción. Hay una cosa que los televidentes pueden buscar mucho, es el caso de la oclocracia. La oclocracia es la deformación de la democracia, y la democracia tiene que ver todo. Es la participación, es el comportamiento de la gente, es la civilidad, es el político. Entonces, cuando hablas de la oclocracia, hablas de la deformación de la democracia en su conjunto. Entonces, ¿qué hace este sistema de la oclocracia? Pervertir a quien sea. Que el ciudadano diga, bueno, si el político es ladrón, yo también. Claro. Si el político es narcotraficante, yo también. Si el policía es corrupto, yo también. Entonces, la sociedad es lo que su referente es. ¿Ok? No al contrario. O sea, no vas a tener en el poder un político que se va a moderar porque él está viendo un referente en la sociedad. Oye, yo me voy a comportar porque la sociedad se está comportando de tal forma. Y ese es el ejemplo mío a seguir. No, es al contrario. Correcto. El político tiene que ser el molde para la sociedad. Correcto. Si el político se viste bien, la sociedad comienza a decir, oye, se viste cool, me quiero vestir así. Mira, esta persona habla 3, 4, 5 idiomas, el presidente de la nación, yo también quiero hablar 4 o 5 idiomas como el presidente. Mira, el presidente se codea, se reúne con personas influyentes en el mundo. Yo soy ingeniero, yo soy tal cosa. Yo quisiera también reunirme con ingenieros de otras latitudes del mundo. Sí, es básicamente que la juventud vea a alguien como un líder de verdad. Exacto. Entonces, básicamente eso lo estamos viendo con Trump, eso lo estamos viendo con Milei, eso lo estamos viendo con Nayib Bukele. No, definitivamente con Trump, especialmente acá, que ahora todo el mundo que quiere correr para una posición política es un empresario. Exacto. Es un empresario. Y para mí, mi opinión es que es un empresario, ha tenido y tiene la experiencia porque en realidad el país es como si fuera un negocio. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es como si fuera un negocio. Y Trump ha sido esa persona que ¿sabe? Que le ha dado la vista a mucha gente a decir, tú sabes qué, yo también puedo tomar y correr para una posición política. Así es. Bueno, eso lo hemos tenido en diferentes épocas, en diferentes latitudes. En el mundo entero han existido personalidades claves. Los momentos han variado, pero lo importante es que nuestro momento es el ahora. Correcto. ¿Okay? No podemos No podemos gastar más tiempo. perder más tiempo pensando en lo que pudimos haber sido y no fuimos. ¿eh? Entonces hay que trabajar muchísimo, hay que formar a la gente, hay que hablar de esto a más gente y trabajar mucho para que haya una irrupción. Tiene que haber una rebelión generalizada, una rebelión. Y yo pienso que cuando ya de verdad se tomen la acción, ahí es cuando de verdad la gente de verdad se van a también tirar, porque todo el mundo está tal vez esperando a ver quién va a ser la primera persona Claro. para tirar la primera piedra. Y ya después ya Es que la va única forma, a comenzar. la única forma del pueblo cuidarse es tener a más pueblo al lado. Mm, No hay nada que pueda contra el pueblo. es Ni verdad. los mayores ejércitos del mundo han podido contra un pueblo organizado o contra un pueblo actuando de manera sinérgica. ¿Ok? Hay que actuar de manera simultánea. Hay que actuar de una manera simultánea en diferentes lugares a la vez. No darle tiempo al régimen para reorganizarse. No darle el tiempo al régimen para buscar fuerzas. No se puede. Hay que actuar y ya. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es algo que hay que trabajar mucho. En Venezuela lo hemos vivido muchas épocas, pero el gran terror que hemos tenido, ha sido
el tema de la conducción política. No hemos conducido políticamente, hemos sido pueblo. El error está en quién está políticamente dirigiendo al pueblo. Entonces hay que apartar también al líder político, al que tiene décadas dirigiendo políticamente algo, electoralmente hablando. No, 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 no. Usted no va a dirigir esto. Aquí somos combatientes los que estamos en la calle. Y tiene que surgir voceros de ese sector combatiente que no negocie, que no trance, que le diga al régimen, usted tiene 24 horas para irse. No hay diálogo, no hay acuerdo. O usted se va o yo lo aniquilo en el poder. Es así como se resuelve. Cuba va a ser libre. Cuba va a ser un país totalmente libre. Y va a ser un país próspero porque los recursos los tiene. Su gente buena la tiene. Su riqueza está ahí, a la vista. Está en una ubicación increíble. Ujú. Entonces, básicamente, tener a Cuba libre es clave. Quizás hay mucha gente o un sector importante de poderosos del mundo interesados en que Cuba no sea libre. Pero eso lo podemos revertir los ciudadanos. O sea, un grupo selecto. Pero es que no sé, de- yo creo que hoy la juventud está totalmente perdida, man. Hay que buscar el propósito. Hay que hablar de esto. La gente tiene que encontrar su propósito en la vida. Yo creo que hoy en día lo que están es, como están en las redes sociales, lo que están es de qué pueden comprar, qué pueden hacer esto, y no están de verdad viendo, ¿sabes? Lo grande que es, el problema grande que de verdad hay. Bueno, hay que mostrarles el problema y No, yo sé, eso. sobre todo hay que mostrar lo provechoso que sería esto. Esto sería algo verdaderamente una oportunidad para el nacional, para el cubano, y para la juventud. Ujú. Porque volver a su tierra, prosperar en su tierra, crecer en su tierra, hacer raíces en su tierra, es algo que mucha gente quiere hacer. Yo, por ejemplo, vengo a Estados Unidos y no me siento como en casa. O sea, yo me he recorrido países por todo el mundo y no me he aferrado, no me he sentido como en casa. Claro que no. ¿Eh? O sea, si tú vuelves a tu tierra algún día, vas a sentir, este es tu lugar. Y solamente para pensar, porque para salir de tu país y dejar todo atrás, eso cuesta mucho valor. Sí. Mucha gente han arriesgado su vida, han perdido su vida para poder salir de lo que estaban viviendo. ¿Y por qué ese mismo valor no lo pueden tener para pelear y fajar, Sí. fajarse ellos para... Lo importante es hablar de esto porque, mira, hay un poder elemental en este discurso. ¿Ok? Es como, ¿qué es lo que tú más quieres en tu vida? Puedes decir primero que es tu madre. ¿Ok? Es Después lo que tus tú hijos. más amas en tu vida, posteriormente tus hijos, tu familia. Pero hay algo supremo donde el hombre siempre está conectado. Es su tierra, es su nación, su patria, su origen. Entonces hay que conectarse con eso. Que el hombre entienda la importancia de recobrar eso. Que antes de hacer raíces, que antes de desarrollarse, tiene que tener un lugar. ¿Dónde va a estar? Mira, quiero tener una familia. Yo quiero tener mi familia. Quiero echar raíces, más raíces. Quiero de verdad dedicarme a ser un hombre próspero, pero tengo un sueño. Entonces, básicamente, mi primer objetivo, ¿dónde está? Recobrar nuestra patria. Después de recobrar nuestra patria, vendrá todo lo demás. Quizá logre mi objetivo ya a una edad mucho más avanzada. No lo sé. Quizá lo recobre pronto. No lo sé. Quizá no disfrute lo que sea el fruto de nuestro trabajo. Bueno, pero lo van a disfrutar nuestros hijos. O sea, mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor alegría que esa no puede existir. Me gustaría vivirla yo también, ¿no? Pero también hemos podido pensar de que Que usted fue la causa que sus hijos o sus nietos tienen esa libertad. no solamente eso, también hay el aprendizaje de otras cosas que han pasado en que quizás no disfrutemos nosotros mismos lo que consigamos. Porque los países van a quedar con pequeños resquicios
con pequeñas células de gente violenta, que va a querer siempre imponer su voluntad o van a quedar resentidos porque han sido desplazados del poder. Es decir, van a quedar como grupos guerrilleros, grupos de delincuentes, que básicamente van a estar constantemente buscando asesinarte. Quizás nosotros logremos la libertad en nuestros países y en un tiempo corto seamos asesinados por estos grupos. Eso no lo sabemos. Entonces van a ser procesos muy traumáticos que no se van a solventar de la noche a la mañana. Ojalá haya la sabiduría a nivel de poder de quienes asuman esos poderes, tanto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en otras latitudes, que puedan poner orden, que puedan limpiar el país, porque hay que limpiar nuestros países, y que le devuelvan la tranquilidad y la paz a nuestros habitantes. Es eso lo que tenemos que hacer. Pero tomar acción ya. Así es. Bueno, nosotros todos los días estamos trabajando. No, claro. Tengo por lo menos ahorita aproximadamente 2 semanas de desaparecido del quehacer político. Estoy un poco enfermo, me estoy recuperando actualmente. Pero siempre estamos en constante movimiento, estamos teniendo reuniones, estamos conversando con mucha gente. Unas favorables, otras negativas. De las negativas salen otras positivas. Yo nunca le veo lo negativo a las cosas negativas. De las cosas negativas siempre sale algo siempre positivo. sale algo positivo. Así es. De Hay una que verlo, puerta, sí. de una puerta cerrada, de 2 puertas cerradas, de 3 puertas cerradas, siempre terminas conectando con alguien positivo. Entonces hay que ver siempre lo positivo al trabajo que estamos haciendo. Es eso. Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad. Estoy muy agradecido. Muy agradecido. Yo podemos estar aquí más tiempo hablando, pero definitivamente agradecido estoy. Y he aprendido yo bastante ahora. Porque totalmente yo estaba, ¿sabes? Pensaba yo otra cosa. Sí. Aprendí algo yo. Todos los días se aprende algo nuevo. Así es. Bueno, mi mensaje básicamente que utilices tu plataforma, tu mecanismo, adicionalmente darte más formación sobre este aspecto, tanto para Cuba, Venezuela, en nuestros países, abrir un espacio para hablar de estos temas. Claro. Para que estos temas se masifiquen aún más, para que llegue aún más a nuestros lugares, aunque queremos que llegue, y haya acción a través de esto. Eso es lo principal. Sí, tomar acción. Es lo principal. Así es. Eduardo, muchísimas Vale, gracias. hermano. Gracias. ¿Cómo no? Vale, un gusto.